Hola, bienvenidos a un nuevo video de estadística para tesis e investigación. En esta oportunidad vamos a estudiar un diseño experimental que tiene mucha importancia, el diseño de bloques completos al azar, conocido como DBA. Este diseño es ampliamente utilizado en investigaciones experimentales, especialmente cuando las unidades experimentales presentan cierta variabilidad que queremos controlar. Durante el video conoceremos qué es el diseño de bloques completos al azar, cuál es su objetivo, cómo se organizan los tratamientos, cuál es el modelo estadístico, qué ventajas y desventajas presenta, cómo se realiza el ANOVA y finalmente resolveremos ejemplos en el área industrial y en medicina. Así que comencemos. El diseño de bloques completos al azar es un diseño experimental en el cual las unidades experimentales se organizan en bloques homogéneos. Dentro de cada bloque existe el mismo número de unidades experimentales qué tratamientos se están investigando. Posteriormente, los tratamientos se asignan en forma aleatoria a las unidades experimentales dentro de cada bloque. En otras palabras, cada bloque contiene todos los tratamientos y el orden en que estos tratamientos aparecen dentro de cada bloque se determina de manera aleatoria. La presentación señala que la esencia del diseño consiste en considerar cada bloque como un ensayo simple o una repetición, buscando que el error experimental dentro de cada grupo sea lo más pequeño posible. Pero, ¿por qué necesitamos utilizar bloques? Porque en un experimento podemos tener una fuente de variabilidad que no constituye nuestro tratamiento principal, pero que puede afectar a los resultados. Por ejemplo, en un experimento agrícola podemos tener diferencias de fertilidad en el suelo. En medicina podemos tener diferentes tipos de cirugía o diferentes grupos de pacientes. En la industria podemos tener diferentes operadores y también cada operador con diferentes características. En estos casos podemos utilizar esa fuente de variabilidad como bloque. De esta manera podemos comparar los tratamientos de una manera mucho más precisa. Revisemos algunas ventajas y desventajas que presenta el diseño de bloques completos al azar. Entre las ventajas, podemos decir que es bastante preciso cuando los bloques están bien definidos. Además, es relativamente sencillo de planificar. También permite controlar una fuente importante de la variabilidad experimental utilizando los bloques. Sin embargo, presenta algunas limitaciones. No es recomendable cuando el número de tratamientos es muy grande y una elevada variabilidad se puede presentar dentro de las unidades experimentales. En los usos podemos especificar claramente que se puede usar en todas las ramas de la ciencia. Por eso, antes de utilizar un DBA, debemos analizar cuidadosamente las características del experimento. El modelo estadístico del diseño permite presentar los diferentes componentes que intervienen en el experimento. Por ejemplo, tenemos la respuesta aleatoria, que es igual a mu, el efecto de los medios de los tratamientos, o el promedio también conocido, ¿no? Más el efecto de los tratamientos, T sub i, más el efecto de las repeticiones, B sub j, más el efecto del error experimental, que es E sub i sub j. El ejemplo de aplicación en industrial considera que vamos a estudiar 4 diferentes maquinarias.
M sub i, M2, M3 y M4, para ensamblar un producto específico, y además se decidió comparar las maquinarias con 6 diferentes operarios o operadores que van a representar los bloques. Nuestra variable de respuesta es la diferencia de velocidad con la que trabajan los operadores. Está dado en velocidad. El total de los tratamientos, el total de las repeticiones, el gran total y los promedios de los tratamientos y promedios de las repeticiones. Aquí también hemos calculado el promedio general. La hipótesis presenta una hipótesis nula que nos indica que los promedios de funcionamiento de las maquinarias para ensamblar y los operarios que van a manipular no presentan diferencias significativas. Al igual que la hipótesis alternante, que sí plantea diferencias en el uso de las maquinarias para ensamblar y los operarios que van a manipular. El análisis de varianza nos permite determinar si hay o no diferencias significativas entre las maquinarias como también entre los operadores. Para esto primero vamos a calcular el término de corrección, que nos indica que es igual a la sumatoria de todos los datos al cuadrado sobre n. N representa el número de tratamientos por el número de repeticiones, o lo que es igual al gran total al cuadrado sobre n. La suma de cuadrados del total es la sumatoria de todos los datos, o sea, estos 26 datos al cuadrado menos el término de corrección. La suma de cuadrados de los tratamientos es igual a la sumatoria del total de los tratamientos, estos 4 datos nos está diciendo, sobre el número de repeticiones, que son 6, menos el término de corrección. Al igual que la suma de cuadrados de las repeticiones es igual a la sumatoria del total de las repeticiones, estamos hablando de estos datos que están aquí abajo, los 6 datos, sobre el número de tratamientos, que es 4, menos el término de corrección. La suma de cuadrados del error es igual a la sumatoria de cuadrados del total menos los tratamientos menos las repeticiones. Los grados de libertad están en función a los grados de libertad del total, n-1, de los tratamientos t-1, de las repeticiones r-1 y del error t-1 por r-1. Cuando hacemos el análisis o la construcción de la tabla de ANOVA, nos permite apreciar que tenemos como fuentes de variación 3 fuentes principales, que son los tratamientos, el error y las repeticiones o el error experimental. Están los grados de libertad, están las sumas de cuadrados, y para el cuadrado medio dividimos la suma de cuadrados de los tratamientos sobre sus grados de libertad y obtenemos el dato correspondiente. De igual forma trabajamos para las repeticiones y el error. Para el F calculado tenemos que dividir el cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error, y para las repeticiones, cuadrado medio de las repeticiones sobre el error, y obtenemos estos dos valores. Vamos a tener valores de comparación con la tabla de Fisher. Para el primer caso tenemos que el 331 es mayor al 329, pero no así al 542. Por lo tanto, declaramos la diferencia significativa. Si tenemos el segundo valor que comparar, que es 530, comparamos con 290 y 456 y vemos que sí es mayor al 1%. Por lo tanto, declaramos la diferencia altamente significativa. De igual forma, calculamos el coeficiente de variación, que nos va a dar un valor del 3%, esto nos indica que los datos son confiables. Para poder obtener los valores tabulares, aquí está la tabla de la prueba de Fisher, y en ella vamos a tener con 3 y 15 para los tratamientos. Aquí tenemos 3 en las columnas, 15 en las filas, y tenemos los dos datos correspondientes, 329 y 542. Para las repeticiones tenemos 5 y 15, aquí está el valor de 5, el valor de 15 en las filas,
tenemos 2,90 y 4,56. La interpretación nos indica que el comportamiento de los tratamientos, o sea, las maquinarias, es evidentemente significativo, hay una diferencia significativa. En cambio, los operadores nos indican que ha habido una diferencia altamente significativa. El coeficiente de variación nos da un valor menor que hace que los datos sean confiables, al igual que si quisiéramos conocer que entre qué tratamientos y entre qué repeticiones, pares de tratamientos y pares de repeticiones puede haber diferencia o no, debemos recurrir a una prueba múltiple de significancia. Podemos aplicar Duncan o Tukey. De igual manera, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternante. El segundo ejemplo nos dice que es en medicina. En medicina vamos a comparar 4 tipos de anestesia, A, B, C, D, y en las repeticiones vamos a comparar 5 tipos de cirugía: menor, moderada, mayor, compleja y especializada. Al igual que la variable de respuesta va a ser el tiempo de recuperación más rápida en los pacientes. Aquí están los tiempos de recuperación de los pacientes y aquí están las anestesias y aquí está el total de los tratamientos y total de las repeticiones. De la misma forma, partimos de una hipótesis nula, que los promedios de las anestesias utilizadas y las diferentes cirugías empleadas no presentan ninguna diferencia. Al igual que la hipótesis alternante, sí planteamos que hay diferencias entre las anestesias utilizadas y las diferentes cirugías. Vamos al análisis del cálculo de ANOVA y en principio el término de corrección, que es igual al gran total al cuadrado sobre el número de repeticiones por tratamientos, que es n. Pasamos al cálculo del cuadrado de la suma de cuadrados del total, que es la sumatoria de cada uno de los datos, los 20 datos que están aquí, menos el término de corrección. La suma de cuadrados de los tratamientos, la sumatoria del total de los tratamientos al cuadrado, estos 4 valores, sobre las repeticiones, que son 5 menos el término de corrección. La suma de cuadrados de las repeticiones es igual al total de las repeticiones, estos 5 valores, menos el número de tratamientos, que es 4, menos el término de corrección. La suma de cuadrados del error, que es el total menos tratamientos y repeticiones, al igual que los grados de libertad, que está dando para el total n-1, para los tratamientos t-1, para las repeticiones r-1 y para el error t-1 por r-1. Construido la tabla de ANOVA, tenemos las 3 fuentes de variación principales: tratamientos, repeticiones y el error, sus grados de libertad y las sumas de cuadrados. También tenemos el cuadrado medio, que es dividir la suma de cuadrados sobre los grados de libertad, tanto para tratamientos como para repeticiones y el error. El F calculado está dado por el cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error. Para las repeticiones, cuadrado medio de las repeticiones sobre el cuadrado medio del error. Obtenemos los 2 valores del F calculado y también contrastamos con los valores tabulares. Para los tratamientos vemos que el valor obtenido es mayor al 5 y al 1%, por lo tanto declaramos la diferencia altamente significativa. Para las repeticiones vemos que el valor a comparar es mayor al 5 y al 1% y definimos que es una diferencia altamente significativa. También calculamos el coeficiente de variación, que nos da un 3,04%, un valor permisible y que nos declara que los datos son confiables. También podemos apreciar los datos obtenidos de la tabla de Fisher con 3 y 12 grados. Para los tratamientos 3 y 12 grados tenemos el 3,49 y el 5,95. Para 4 y 12 tenemos 4 y 12, tenemos 3,29 y 5,41. La interpretación de los resultados nos indica claramente que existe una diferencia altamente significativa entre los tratamientos o
definitivamente entre el estudio de las 4 anestesias utilizadas, al igual que también entre las 5 cirugías, también hay una diferencia altamente significativa. Entonces eso también nos lleva a que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternante. De esta manera también podemos decir que si quisiéramos saber entre qué anestesias existe o no similitud o diferencia, debemos hacer una prueba de significancia. Al igual que si quisiéramos saber entre qué cirugías existe o no diferencias, entre pares de cirugías también debemos hacer una prueba de significancia. Nos referimos a la prueba de Duncan o a la prueba de Tukey. También hemos vislumbrado que el coeficiente de variación es menor, por lo tanto nuestros datos son confiables. Como podemos observar, el diseño de bloques completos al azar es una herramienta muy útil para realizar experimentos cuando necesitamos controlar una fuente de variabilidad adicional. En nuestro primer ejemplo hemos utilizado máquinas como tratamientos y operadores como bloques. En el segundo ejemplo, las técnicas de anestesia como tratamientos y tipos de cirugía como bloques. La principal idea que debemos recordar es que los tratamientos son aquellos que queremos comparar, mientras que los bloques nos permiten controlar una fuente de variabilidad que podría afectar a nuestros resultados. Por eso, una correcta elección de los bloques es fundamental para obtener resultados confiables. Y hasta aquí llegamos con este video sobre el diseño de bloques completos al azar, el DBA. Espero que este contenido les haya ayudado a comprender qué es este diseño, cómo se estructura, cómo se plantean las hipótesis y cómo se realiza el análisis de variantes. Si estás haciendo un trabajo de tesis, un trabajo de investigación o un proyecto experimental, este diseño puede ser una herramienta muy importante para que puedas analizar tus datos. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video.